Bueno, ya estamos en la Casa de la Brujita en estas entrevistas al desnudo, lo que usted quiere saber de ellos. Hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado muy interesante, pero muchas personas me habían dicho, usted como que se pega con los políticos, como que entrevista a muchos políticos. Bueno, este mes vamos a tener más variado los invitados y tenemos a un, se podría decir doctor, sí, es un ginecólogo muy conocido en nuestra región y que muchas mujeres quizás quieren ver ese otro lado de él. Tenemos en la Casa de la Brujita al doctor ginecólogo Fuad Ahmed. Bienvenido a mi casa. Un gusto y un placer estar contigo. Bueno, y como le dije, estamos en mi casa y como estamos en ella, todo es más informal y le voy a aprovechar de servir un tecito en estos días fríos de lo que queda del invierno. No sé si se aprecia en la cámara, pero la verdad es que sale vapor, no es de utilería. Yo siempre me gusta decirlo para que la gente sepa. Sí, me gusta decirlo porque así la gente no dice, ah, es para la tele. No es para la tele, es para capear el frío, es verdad. El frío porque claro, hay una estufa por ahí en este estudio, pero hace frío. Mucha gente quizás ha ido a su consulta, pero no lo conoce en profundidad. Y esta va a ser la entrevista como para que eso ocurra. Muy bien, pues encantado. Entonces, como dice un amigo mío, partamos por el principio. ¿Cómo empieza Fuad Ahmed desde su temprana edad a pensar que esta es la profesión y que quizás muchos hombres que nos ven dicen es la profesión deseada por muchos hombres? ¿Sí? Sí, así dicen por ahí algunos, me han contado. ¿Cómo empieza esto desde la juventud? Hay más mitos de leyenda, pero lo ¿Sí? que... Bueno, ahora vamos a sacar los mitos y las leyendas que probablemente, existen. pero lo que... ¿Desde cuándo uno empieza a ver en realidad la percepción de la profesión en términos de la medicina, más que de una especialidad en particular, como ginecólogo, como cardiólogo, etc. Y en la época mía, que en realidad son hace bastantes años atrás, más de lo que uno quisiera, la situación era muy distinta a la actual, en que los jóvenes tienen una opción de poder evaluar más casi en terreno, diría yo, lo que significa una profesión. Ya nosotros teníamos una visión casi televisiva de lo que eran las profesiones, teníamos muy poca inducción o entrevistas a terreno de lo que significaba ser un profesional determinado. En el caso puntual mío es casi chistoso, digamos, porque a mí me gustó la medicina por una serie de televisión que yo veía en esa época. ¿Cuál era la serie de televisión? Se llamaba Los Hombres de Blanco. ¿Ya? ¿El director conoce la serie? Sí, él lo debe conocer porque es de mi época, claramente. Y en ese entonces era una serie en la cual muy parecido como al Doctor House de hoy en día. Ah, ya. Y habían dos personajes, uno de ellos trampero, ¿no es cierto? Y el otro no me acuerdo bien, pero que vivía él en una casa rodante en el estacionamiento del hospital. En el estacionamiento. En el estacionamiento. Esos eran los dos personajes principales. A mí me encantaban y bueno, y conocí un poco la medicina y el quehacer de la medicina a través de esta serie de televisión. Yo postulé a medicina sin haber pisado en mi vida un hospital, nunca. No tengo ningún pariente médico, siquiera nada. Yo tengo una familia ¿Qué le dijeron de comerciantes. los familiares cuando usted dice quiero estudiar medicina? Yo creo que en esa época siempre estaba la aspiración familiar de la medicina. ¿Y las notas lo acompañaban? Sí, por supuesto. Para medicina... Hay que tener buenas notas. Hay que tener buenas notas, sí. Pero la opción aspiracional en términos profesionales para los hijos de la medicina, el derecho, la ingeniería, eran comunes y probablemente se mantienen un poco hasta el día de hoy. Así que yo entré un poco basado en eso, en mis personajes de televisión, ¿ya? Principalmente este señor trampero, equivalente al Dr. House, y entré a estudiar medicina en la Universidad Católica, un poco porque estaba en ese entonces, había un médico muy famoso en Chile, que era cardiólogo, que era el Dr. Casanegra. Y yo tenía también otra visión televisiva nuevamente de lo que era un buen centro
asistencial, sonaba mucho la Católica y la Universidad de Chile, y un poco por este señor que era muy conocido en la tele, me pareció que la Católica podía ser una visión para mí, digamos, interesante, formarse. sí. Porque te insisto, yo no conocía a nadie, de verdad a nadie que fuera médico, tampoco ni siquiera tuve un familiar enfermo, a decir que visité un hospital determinado alguna Y vez. fue como que sentí el llamado de la medicina. Sí, ¿no? de hecho tuve no te voy a decir un quiebre, ¿Ya? pero estando en tercer año de medicina, porque la Católica, el centro, el hospital clínico de la universidad, se asemeja más bien a una clínica que a un hospital. Ah, pero... Y yo nunca había visitado un hospital público, nunca. Y la Católica tiene que mantiene hasta el día de hoy un convenio de formación con el Hospital Soto del Río, que está en Puente Alto. Yo hace mucho tiempo que no voy, pero me imagino que debe estar remodelado, pero en aquel entonces era una cosa muy tenebrosa, digamos. Yo entré y me acuerdo que... Se veía como oscuro, No, o sea, yo me fúnebre, subí así. al ascensor y era casi un gallinero, digamos. De verdad era una cosa terrible. Y yo decía, esto está muy lejos de Trampero y de la medicina que yo vi a través de la televisión. Y de hecho nosotros la mitad de la formación la hacemos en el Soto del Río, principalmente la parte de especialidad. ¿Y cómo fue Y este fue choque así? No, pero fue una cosa visual, ¿ya? Ya. Como solemos ser las personas, muy prejuiciosas. Pero en general las experiencias son maravillosas. ¿Algún recuerdo que le quede de esa época y que lo haya marcado? Uno se marca mucho con nuestros profesores, maestros, digamos. Uno adquiere un poco el contacto humano, el cómo te enfrentas al paciente, un poco por lo que ves. La medicina es mucho estudio, pero es mucho también de ver, de hacer. Y por lo tanto el periodo de formación es extremadamente importante. ¿Ya? Las personas que te forman, las instituciones que te forman te marcan, sin duda. Y en ese sentido tengo el mejor recuerdo yo de la Católica, obviamente, como mi casa formadora de siempre. Además que yo estudié medicina, hice la beca de ginecología en la Católica y me quedé en los primeros años trabajando ahí. Pero el Sótero del Río, este hospital que me chocó, digamos, y me golpeó en una primera instancia, aprendí a quererlo y amarlo, e incluso a extrañarlo, digamos. A extrañarlo. Posteriormente, sí. ¿Y Así cuándo que elige o siente el llamado que debe ser ginecólogo y cómo es esto? Sí, se puede contar porque de repente es como más... Sí, más no hay ninguna situación traumática al No, respecto como el Sótero del Río. Pero yo siempre, estando en la Católica, quería ser cardiólogo. Y en cuarto año comencé a trabajar asociado al Departamento de Cardiología de la Universidad Católica, con el doctor Ramón Corbalán. Probablemente si hay gente que tiene sus años lo va a conocer, porque él fue por muchos años también jefe de la unidad coronaria de la Católica. Y trabajé con él 2 años. Y siempre pensé que era mi futuro, digamos. Y cuando tú estudias medicina, los últimos 2 años de la formación son prácticos. ¿Ya? Antiguamente, hoy en día ha cambiado un poquitito, pero de las 4 grandes especialidades que hay en la medicina, que son pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía, son 4. Y tú pasas los últimos 2 años, 6 meses en cada una. Y por lo tanto aprendes a tener una visión no solamente teórica, sino que muy práctica, porque estás dedicado 24 horas en esto de cada una de las especialidades, a conocerla. Y en este periodo de las prácticas, mi última práctica fue la ginecología y obstetricia, la última. Y de verdad me encantó. Yo dije, y básicamente por una cosa, porque no es por desmerecer a la parte de medicina interna, ¿no es cierto?, a cardiología u otras especialidades, pero la ginecología y principalmente la obstetricia tiene la gracia que tú trabajas con vida.
eres parte de un evento social, por así decirlo. Tú no trabajas con gente enferma. Yo siempre digo a mis pacientes, estar enferma no es, o sea, estar embarazada no es estar enferma. La gente dice que me voy a mejorar a la clínica, Sí, pero en sí. realidad no se van a mejorar de Ese nada. dicho ha perdurado un tiempo. Exactamente, y tiene más de mito definitivamente que de realidad. Y por lo tanto, ser parte de un evento social y no del ver morir, por así, o al ayudar a morir a las personas, me fascinó. O ayudar a no morir. A no morir. Sí, por eso digo, sin desmerecerlo, pero ahí está un poco la parte interna de cada uno, qué es lo que te gusta, ¿no es cierto?, de la vida, de cómo desarrollar tu parte profesional. Y me pareció que esto era maravilloso. Y decidí cambiar a última instancia. De hecho, con este profesor, que yo estuve con él 2 años, incluso hicimos algunas publicaciones en la parte cardiológica, tú para postular a una beca primaria, en aquel entonces, y un poco se mantiene al día de hoy, cuando tú quieres hacer la especialidad era bastante complejo. Tú tenías 2 grandes opciones. O postulabas a través del servicio público, había un concurso de acuerdo a las notas, etcétera, etcétera. Tú postulabas a irte a alguna parte de Chile, a hacer patria, entre 3 a 6 años, y después de eso tú podías volver a hacer alguna especialidad. Obviamente que entre más lejos te ibas, era más el puntaje que tenías y podías volver a hacer la especialidad que tú querías. Así que si te ibas a la isla, no sé, Gabarino, acompañado de un pelícano y 2 gaviotas, probablemente ibas a poder volver a hacer la especialidad que tú quisieras en un corto periodo. Esa era como la gran opción de formación. Y la segunda era a través de las becas que se llaman primarias, que era sin ir a estos lugares apartados en Chile. Tú postulabas por mérito, por un concurso, ¿no es cierto?, en términos de tus notas. Y en la Católica específicamente, además de la nota, pedían la recomendación de algún profesor titular de la universidad que te recomendara para hacer una beca determinada. Que no tenía que ver con la especialidad que... No necesariamente. Y en este caso yo, obviamente, porque como tenía más acercamiento desde el punto de vista profesional y me conocía en muchas facetas, digamos, era el doctor Corbalán, jefe de cardiología. Y yo me acuerdo que fue un día viernes, terminando ya mi formación después de 7 años en la carrera, y fui a hablar con él para que me diera una carta de recomendación para postular a la beca. Y él me dijo, Fade, encantado, me dijo, cuando tú quieras, me dijo, yo te la hago. Yo dije, doctor, sí, le agradezco mucho, pero hay un pequeño problema, digo yo. Claro. Acá viene la letra chica. Claro, que en realidad no voy a postular a cardiología, sino que quiero postular a ginecología. ¿Y qué le dice? Y él me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, no, piénsalo bien. De hecho, me pidió, por eso me acuerdo que fue un día viernes, me dijo, piénsalo el fin de semana y vuelve el lunes y conversamos porque yo quiero que tú seas cardiólogo. Yo en realidad yo ya lo había pensado, pero le dije que ya yo lo iba a hacer. Y fui y volví el día lunes a conversar con él en los mismos términos y él, como siempre, muy amable, ¿no es cierto?, me hizo la carta de recomendación y postulé a la beca y me gané la beca de ginecología en la Universidad Católica. Así que hice como el circuito más corto, digamos, para hacer mi beca formativa. Bueno, pero no significa que fuera fácil. Yo creo que le tocó difícil. Y como usted decía, no había alguien de la familia que fuera doctor, no tenía así como decir, ya a mi papá, a mi tío o a un hermano le pasó tal cosa. ¿Cómo fue esto, este mundo de la ginecología, después de haber estado metido en el mundo de la cardiología y haber pensado que esa era? ¿Fue difícil o fue realmente un sueño lo que usted esperaba? No, fue exactamente lo que yo esperaba de la especialidad. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente se equivoca. Ya hoy en día... Por eso le decía yo al principio, hay mitos sobre esa carrera. Sí, y sobre cualquiera, porque una vez se tiene la percepción de ver alguna profesión o alguna especialidad o algún quehacer incluso como en las grandes cosas,
los grandes eventos de esto, y no siempre es así, porque lo que marca una profesión o un quehacer es la rutina de eso. Para explicártelo un poco más, por ejemplo, yo no podría elegir ser cirujano, porque en mi formación entré a un trasplante hepático o un trasplante de pulmón y quedé impresionado. Porque uno piensa que es como cuando los curas le dicen a uno, sentí el llamado y por eso voy. Entonces uno piensa que en todas las carreras es lo mismo, como que uno siente el llamado y por eso porque pasa algún evento o porque estuvo a punto de ver a un bebé nacer, por eso estudió lo que estudió. No. Bueno, por eso digo, yo lo vi a través de la tele, digamos. O sea, que más... que menos práctico, digamos, o profesional para decidir eventualmente una carrera que a través de la televisión. Pero funciona. Pero funcionó. Pero yo a lo que me refiero y es un poco lo que uno le transmito a veces a la gente que conversa conmigo y tiene sobre todo alumnos que uno se topa en distintas etapas que están en este proceso de elegir cuál va a ser su futuro y cuál va a ser un poco su profesión en términos de la especialidad. Es que uno tiene que ver las cosas en la rutina, ¿ya? Yo me imagino que te puede pasar a ti, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que y a todo el mundo que nos está mirando. Y a todo el mundo, que ser periodista, ser comerciante, no sé. Hay que ver la rutina de las cosas, el día a día. Y si a ti ese día a día te gusta, te fascina y te va a hacer feliz, bueno, eso es. Pero no dejarse engañar, digamos, porque hay un evento importante y fue algo maravilloso, entretenido, digamos, porque la vida no es así. Sí, y está súper bueno que lo diga, porque en este mundo donde de repente nos toca salir a la calle, quizá andar por el centro y vemos la cara de la gente, se ha fijado la cara de la gente y andan como todos enojados o cualquier cosa andan como violentos, es como que ahí en el momento donde tenían que elegir, más allá de que quizás no pudiesen estudiar una profesión, pero sí pudieran elegir qué querían hacer el resto de su vida, como que sentimos que andan enojados todo el día porque no era lo que tenían que hacer para su vida. Y están enojados en el mundo y quizás los jóvenes que nos están viendo es un súper buen consejo para que sientan, voy a tener que hacer el resto de mi vida eso. ¿Quiero eso para mí? Exacto. Bueno, eso es, yo creo que eso es, hay que ponerse en ese plan, ¿ya? Mirarse así, tener esa visión, no esta visión especial de hacer algo muy particular como para decir, este es mi camino. No, hay que verlo del otro punto de vista, de la rutina más absoluta, común y corriente, y si ese camino me satisface, eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo somos las rancagüinas al momento de ir al ginecólogo? Ginecólogo. Yo creo que son como en todas partes, digamos. ¿Sí? ¿Seremos realmente son como complicadas. o cómo somos las mujeres en realidad en el momento de ir al ginecólogo? Había un cambio en eso. ¿Sí? Sí, porque usted ya ha vivido varias generaciones de mujeres, se puede decir. Entonces, sí, claro. ¿cómo hemos evolucionado las mujeres en ese sentido? Hoy en día llega con bastante más desplante y menos complicada que hace años atrás, digamos. Me imagino que era como más... Y además me tocó a mí porque, quizás por esto, porque no me fui general de zona y al final estaba egresado de medicina y como especialista tenía exactamente 28 años, ¿ya? Porque son 7 años de medicina y 3 años de la especialidad, son 10 años, así que a los 28 años yo estaba titulado con mi especialidad y pese a que me quedé yo en Santiago trabajando en la Católica y haciendo consultas, siempre fue mi visión de venir acá a Rancagua, porque mi familia es de acá, digamos, yo soy de la región y a mí nunca me entusiasmó mucho la vida de Santiago, el Trajín y en aquel entonces todavía no estaba ni siquiera el Transantiago, así que la decisión era un poquito más difícil. Sí. Ahora sería mucho más fácil. Sí, sería como, me devuelvo. Me devuelvo al tiro. No me hubiera quedado ni siquiera un día, pero aquel entonces sí tuvo una cosa como un poco a ambos lugares. De los 5 días laborales, de lunes a viernes, yo estaba de lunes a jueves en Santiago y el viernes me venía y hacía consultas y me quedaba los fines de semana acá en Rancagua, con la idea de un poco ir
ir viendo que efectivamente esto de venirme a Rancagua iba a ser lo mío en términos de calidad de vida. Profesionalmente probablemente no, porque quedarse en ese entonces en la Católica era una muy buena opción laboral y de desarrollo profesional. Pero bueno, uno tiene que elegir en la vida, no siempre se puede tener todo. Y así que en este ir y venir, digamos, entre Santiago y Rancagua, cada vez fui convenciéndome de que mi opción era aquí en Rancagua. Y a la pregunta tuya, por eso te digo que tengo un poco esta visión, porque me tocó ver tanto santiaguinas como rancagüinas. Y al final es casi lo mismo. Y lo que marca más la diferencia, más que el lugar, probablemente ambas son ciudades, es el tiempo. Antiguamente la gente iba mucho más complicada, las jóvenes sobre todo, muy apesadumbradas, al ginecólogo en sus primeras no consulta. Le tocaba tener a los maridos dentro de la consulta. También. Y que fuera más incómodo así, y que los maridos lo miraban con cara de hasta ahí nomás, ten cuidado, oye. No sé. Bueno, es que en ese entonces, como te digo, yo tenía 28 años y probablemente era bastante mejor parecido que ahora, ¿no es cierto? Ya los años a uno lo van golpeando de una u otra manera. Y me tocó un par de veces. Todavía sí, hay pacientes que por distintos motivos, tenemos relaciones profesionales, una nutricionista que con los años después terminó trabajando en la clínica, que me acuerdo siempre que ella, el día que entró a la consulta, porque había escuchado de un doctor Ahmed que venía de Santiago a la Católica cuando yo estaba recién acá en Rancagua, y me acuerdo que entró a la consulta, me miró así con cara de espanto, y me dijo, ¿usted es el doctor Ahmed? Me dijo, sí, le digo yo. Perdóneme, doctor, pero yo no me voy a poder atender con usted porque usted es muy joven, así que me da vergüenza. Y se fue. Estoy hablando hace muchos años atrás, 20 y tantos años, o quizás un poquito más. Y esas cosas hoy en día no ocurren. Quizás porque tengo más años, pero también porque la gente está distinta. Yo creo que porque las mujeres en ese tiempo como que les daba vergüenza que los atendiera un doctor joven, buen mozo, entonces como que las intimidaba un poco. A estas alturas del partido, la mujer se aprovecha de esa situación y dice, ay, voy a ver al doctor porque me encanta, es re estupendo, así que... Sí, no, hoy en día hay otra predisposición, la mujer está mucho más empoderada, que se ocupa tanto esta palabra. Y como le decía yo, ¿no le tocó algún marido así como medio quisquilloso? Los maridos, no, sabes que no, nunca me ha tocado esa percepción de que llegue un marido así con cara de sospecha, digamos, sí, ante el ginecólogo, a ver si vienes o no vienes a verlo, quién es. Pero sí, el mundo ha cambiado en eso, digamos, antiguamente yo me acuerdo estas primeras consultas que eran más estresantes para la mujer. Aparte que para muchas mujeres que nos están mirando y hombres que han acompañado a sus señoras a las consultas, yo no sé si no habrá la tecnología, no sé cómo mejorar esa silla que uno siente que es como una tortura sentarse en esa cuestión, porque uno pone el pie en una parte, pone el pie en otra y así como que se siente así como que no sabe si se mueve, si no se mueve, si se puede caer, que no respira, que ay doctora hago esto, hago otro. Se siente tan incómoda esa silla. La tecnología no nos ha ayudado a cambiar eso. Va ayudando, va en camino. Ahí yo te tengo buenas noticias. Ay, qué bueno, porque odio eso. Sí. Bueno, para los hombres todavía sigue siendo una posición incómoda también cuando vamos al urólogo, créeme que no es la más decorosa. Sí. De hecho, el director me dice, ¿por qué no hay urólogas? Sí hay. Sí, hay, pero muy hay poca. Que conseguirle, hay pero, que conseguirle. Pero por motivos prácticos. Claro, para que sea que más muy poca. cómodo. Y la mayoría son urólogas infantiles. Pero la buena noticia que te tengo a ti, que sufres tanto, digamos, en esta visita que debería ser... Y muchas de las mujeres que me le pasan. Por supuesto, que debería ser anual al ginecólogo. Es que hoy en día, primero que nada, tú sabes que están las vacunas contra el virus papiloma. Sí. Que es el gran causante del cáncer al cuello del útero, y es lo que nosotros tomamos en el examen del Papa Nicolau para detectar la presencia de detectar un precáncer y evitar que la mujer llegue en su vida a desarrollar un cáncer. Este examen, para que tenga una validez y un resultado óptimo, debería hacerse una vez al año. En el sistema público, por motivos más bien comerciales y
de costo y de recurso humano se hace cada 3 años, pero claramente no es lo óptimo. No. Debería ser una vez al año. Pero la buena noticia es que se está comenzando a implementar y ya comenzó en la región, digamos, no te voy a decir dónde, pero hay un centro asistencial, digamos, que ya lo tiene a disposición de todo el público, que es la detección junto con el Papa Nicolau del virus papiloma. Por una técnica genética, y eso te permite a ti que si tu Papa Nicolau te sale bien y esta detección del virus te sale bien, no tienes necesidad de hacértelo hasta 5 años más. 5. Así que este trauma tuyo anual por lo menos se va a minimizar a cerca de 5. Y de repente es más de una vez al año que uno tiene que ir sí o sí. Y lo que me molesta en realidad es esa silla. Esa silla. Bueno, y para las nuevas generaciones, que lo van a tener bastante más fácil, con el desarrollo de las vacunas, la necesidad del Papa Nicolau va a desaparecer, porque las vacunas van a lograr neutralizar todos los tipos de virus que son capaces de generar el cáncer al cuello del útero, que sigue siendo un gran problema de salud pública en nuestro país. Piensa que todos los días en Chile mueren 2 mujeres de cáncer al cuello del útero a la fecha, digamos. Pero esto va a cambiar y probablemente en las nuevas generaciones que ya se está implementando la vacuna va a desaparecer y va a ser historia el cáncer al cuello del útero. Así que yo espero que no solamente le va a quitar el sufrimiento a muchas familias de perder a un ser cercano joven, porque este cáncer además afecta a gente joven. Sí. No, y doctor, en realidad qué buena la información que está dando, porque esa es una de las enfermedades más terribles que tenemos y lamentablemente el cáncer, más allá de que sea el cáncer que sea, es terrible. Y la información sobre estas enfermedades es muy buena y es muy bueno que uno las empiece a dar y faltan los espacios donde uno pueda dar esta clase de informaciones tan interesantes. Doctor, el tiempo se hace corto, yo siento que nos faltaron un montón de temas que abordar, reírnos un poco no solamente de la tortura de la silla, sino por ejemplo el examen de mama, o sea, todo lo que sea para las mujeres yo siento que es una tortura, desde maquillarnos, depilarnos, ir al ginecólogo, hacernos exámenes. Por eso yo digo que la vida de nosotras es total y absolutamente difícil, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y yo creo que faltan los espacios para hablar de esos temas y quizás invitarlos nuevamente más adelante a que hablemos de esas cosas y sacarle un poco esos mitos de esos, se puede decir, exámenes que existen y que han ido cambiando con la tecnología, y quizás para que las mujeres sepan que se pueden hacer esas cosas y ahora no es tan doloroso, no es tan terrible y hay un montón de cambios. Pero encantado, así que cuando tú quieras te puedo acá ayudar y cooperar en lo que es un poco la difusión de la salud de la mujer y mantenerse dentro de lo que corresponde a un control, digamos, las cosas que la afectan o la pueden afectar en el futuro y cómo tratar de prevenirla desde el punto de vista de la ginecología. Muchas gracias, doctor. Yo les agradezco a todos ustedes que todas las semanas nos acompañan en estas entrevistas al desnudo, lo que ustedes quieren saber de ellos. Todas las semanas tenemos a interesantes invitados y espero la próxima semana no sea la excepción de tener a un invitado tan bueno como lo fue el doctor ginecólogo Fuad Ahmed, quien quizá usted lo ha visto en la consulta, pero no lo conocía a fondo. Así que muchas gracias, doctor. Encantado, un gusto. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos ven cada semana.